El convertidor catalítico es la pieza que se encuentra dentro de tu auto que se encarga en convertir gases nocivos que expulsa tu motor. Pero esta pieza tiene metales preciosos, sumamente atractivos para los ladrones y que pueden convertir el dinero en efectivo inmediatamente. Nuestra televidente Cecilia Velázquez compró este pasaje con destino a Colombia viajando de Orlando para el 1 de diciembre del 2022. Ella nos dijo que cuando se dirigió al counter de la aerolínea con que viajaba, Viva Air, los trabajadores le pidieron una prueba negativa. ¿Qué tal? Telemundo 31 Investiga, de la mano de la Autoridad en el Tiempo, te traen este laboratorio virtual para explicarte los peligros de los rayos, ya que Four Corners, una comunidad justo al oeste de Disney, vio más rayos en el 2022 que cualquier otra comunidad en los Estados Unidos. Un rayo es más caliente que la superficie del Sol. Puede alcanzar temperaturas alrededor de los 50.000 grados Fahrenheit, quitándole la vida a un promedio de 20 personas al año e hiriendo a centenares más. Es cuán fácil se puede conseguir los repuestos en el actual mercado automotriz, ya que si no tenemos esto en cuenta, eso pudiera significar que nuestro auto pudiera estar estacionado por meses en un taller. Las nuevas 18 leyes de educación recientemente firmadas por el gobernador Ron DeSantis han generado debate en todo el estado. Esto debido a que temas como identidad de género, libertad académica e inclusión están en el centro de la polémica. Lo primero que tiene que saber un residente que esté interesado en colocar una señalización de seguridad de tránsito, digamos para reducir la velocidad como esta, es dónde está ubicada la calle a la que a ellos les interesa colocar esta señalización. Estamos hablando de dos propiedades que nuestro televidente adquirió en este lugar en el año 2003 a $48,000 cada una. La ironía es que ahora él vive alquilado y no sabe quién y dónde se repartieron los fondos de este lugar una vez fue demolido y vendido a un inversionista privado. A pesar de que la edad legal para vapear en Florida es a partir de los 21 años, funcionarios en diversas escuelas de Florida están preocupados porque cada vez son más los jóvenes. Resulta que nuestra televidente intentaba viajar y por supuesto tenía que usar esta cajita, esta famosa cajita que utilizamos para medir nuestro equipaje. Y al no caber exactamente en la cajita que ella quería, que era en la de objetos personales, lo lógico hasta ahora es estar resguardado porque como todavía los vientos están particularmente fuertes en esta área, miren y escuchen. A esas ráfagas nosotros nos referimos. De momento está la lluvia normal y de momento hay estas ráfagas. Es casi como una corriente, literal. Entonces nosotros, la razón por la cual no nos está afectando tan fuerte esas ráfagas de viento es porque Freddy consiguió esta protección de este edificio. Esta es la corte del condado Orange, pero si yo me paro allá, voy a salir volando. Gracias, Alejandra. Bueno, eso es así. Los contribuyentes que no puedan presentar antes de la fecha límite del 18 de abril del 2023 pueden solicitar una prórroga, Brenda, esto antes de esa fecha límite, pero deben saber que una prórroga para presentar no es una prórroga para pagar impuestos. Bueno, los contribuyentes, Alejandra, están viendo reembolsos más bajos y por supuesto de eso le preocupa muchísimo. ¿Nos podrías explicar el motivo y qué otros cambios hay en esta temporada de impuestos? Eso es así, no solamente ahorramos por un lado la gasolina, sino que hay un incentivo económico por parte del gobierno. Muy bien, claro que sí. Ojo, esta información es solo para referencia, siempre debes consultarlo personalmente con tu preparador de impuestos de confianza. Bienvenida, Doris, gracias por estar con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, muchas personas se están haciendo la pregunta, ¿dónde está mi reembolso? Te cuento que ya el Servicio de Rentas Internas dijo que alrededor de 54 millones de consumidores recibieron su reembolso. Pero si tú eres de esas personas que aún está esperando por ese dinerito, por ese cheque depositado en tu cuenta bancaria, no estás solo. Todo depende de cómo presentaste tus impuestos. Si lo hiciste de forma a través electrónica, es decir, por computadora, puedes anticipar que te va a llegar de 2 a 3
3 semanas. Sin embargo, si lo hiciste por correo, te puede demorar de 6 a 8 semanas. Ahora bien, te preguntarás, ¿cómo yo puedo conseguir este dinero? ¿Dónde está? Puedes hacerlo utilizando una herramienta muy útil que ofrece el Servicio de Rentas Internas, irs.gov. Allí te van a preguntar varias cositas, entre ellas tu número de seguro social y si no tienes número de seguro social y TIN. Bienvenidos a este programa especial de Telemundo Responde. Gracias por vernos a través de las plataformas digitales o tu canal de streaming preferido. Un gusto saludarlos, les saluda con muchísimo cariño Valesca Gil. Hoy respondiendo las preguntas más comunes que tienen los consumidores en la temporada festiva. La idea es ayudarte a ti a ser un mejor consumidor mediante consejos útiles para que puedas ahorrar mucho dinerito, pero también para que estés atento a las estafas. Acompáñame. Quiero presentarte primero al equipo completo de Telemundo Responde en todas nuestras afiliadas. Son ellos quienes ayudan a nuestros televidentes desde diferentes partes de la nación a resolver sus problemas como consumidor. Y hoy algunos nos estarán compartiendo información bien útil. Gracias, y es que finalmente a través de este estudio se pudo obtener una cifra concreta del número total de personas afectadas por los desalojos, donde principalmente son aquellos que no aparecen en los récords públicos, como los niños. Esta familia venezolana hace 2 meses fue desalojada del apartamento donde vivían desde hace casi 4 años. Jamás pensaron le cantarían feliz cumpleaños a su bebé Matthew, quien recién cumplió sus 2 añitos, en la cama de la habitación de un hotel. Su nueva vivienda por ahora, hasta que alguien les vuelva a alquilar una propiedad, teniendo una orden de desalojo en su récord judicial. El principal factor que nos llevó a esto fue una situación de salud que presentó mi esposo. Resulta y pasa que me encontraron un tumor en la cabeza, en la glándula pituitaria. A través de ese tumor es que yo estoy sumamente obeso, sufro de apnea, me quedo dormido en cualquier lado, he optado ya por no manejar, porque ya manejando me ha pasado. Según la pareja, esto los obligó a que ambos tuviesen que hacer ajustes en sus trabajos, lo que impactó enormemente sus ingresos. Y tuve que renunciar al trabajo para que él se quedara con los niños y yo poder trabajar con el carro. Elizabeth ahora reparte comida por medio de aplicaciones móviles. Eso ayudó, el no tener un trabajo estable, a que se me fueran acumulando los biles, sobre todo el de la renta, que es el que más cuesta pagar aquí. Y con este cambio de ingresos, dice, se atrasaron 2 meses en su renta. Trató de pedir una extensión en la corte, escribiéndole esta carta al juez a cargo de su caso, pidiendo tiempo para ponerse al día con sus pagos. La cual en una semana la recibieron, en una semana la revisaron y me fue negada. Simplemente me llegó la carta de desalojo a la puerta y te dan las 24 horas para ir. Al igual que Elizabeth y su familia, millones de personas son amenazadas con ser desalojadas de sus viviendas cada año. Esto según un centro de investigaciones de la Universidad de Princeton llamado The Eviction Lab, o el laboratorio de los desalojos. Nosotros como Eviction Lab lo que hemos hecho durante los últimos 5 o 6 años es tratar de crear bases de datos donde por fin podemos saber cuánta gente realmente está afectada por los desalojos. Investigadores dicen que de la mano de datos del gobierno hallaron cifras más exactas del impacto de los desalojos residenciales, ya que se incluyeron a otras personas viviendo dentro de una misma residencia cuyos nombres por lo general no aparecen en récords públicos. Para tratar de vincular los datos que tenemos nosotros y ver quiénes son los que viven en esas viviendas. Y es así como llegamos a un número que es súper impactante, que es que en promedio cada año 7,6 millones de personas en Estados Unidos son amenazadas con un desalojo, y lo que es más impactante después es que un porcentaje enorme son niños. 2,9 millones de niños todos los años son amenazados con un desalojo. Como en el caso de esta familia, quienes llevan viviendo ya casi 2 meses en esta habitación de un hotel. Mi hijo me pregunta, mi hijo mayor, papá, ¿cuándo nos van a entregar la casa? Yo le digo que sí, que tranquilo, que todavía la están construyendo, que falta poco. Y a pesar de que la familia dice desde que recibieron esa orden de desalojo de las decenas de puertas que han tocado para alquilar una nueva vivienda,
ninguna se ha abierto. Te ven de arriba abajo como que no puedes, tienes que esperar 2 años, tienes que esperar 7 años. Simplemente lo que quiero es conseguir donde vivir. Ellos dicen, no pierden las esperanzas de que ocurra un milagro antes de que llegue la Navidad. Que ellos puedan recibir a su niño Jesús en su casa. Es lo único que deseo. En nuestra edición de las 11 de la noche te vamos a hablar de un proyecto de ley que al final no pasó, el cual le hubiese permitido a inquilinos afectados por desalojos el borrar un desalojo directamente de su récord público. Hablamos con una representante de Tallahassee, quien abundó la razón por la cual al final no procedió. Además te traemos consejos para que conozcas tus derechos básicos como inquilino y te puedas proteger. Valesca Gil, Telemundo. Y es que, aunque parezca difícil de creer, el robo salarial es una táctica que algunos empleadores utilizan para evitar pagar horas a sus empleados. Pero como nos dijo una funcionaria del gobierno, todas estas personas tienen opción para recuperar su dinero, sin importar su estatus migratorio. Después de las 2 semanas me había dado cuenta de los mismos personales que se quejaban, habían conflictos en el trabajo, entonces de ahí me di cuenta que esa persona no cumple con sus pagos a los personales. Este joven inmigrante, a quien llamaremos Pedro por motivos migratorios, dice jamás imaginó experimentaría un robo salarial en su primer empleo en suelo americano. Las primeras semanas me pagaba por parte, no cumplía con mis pagos, no me contestaba al teléfono, entonces sencillamente un día me cansé y dije que no quería ir a trabajar porque no había recibido mi pago. Ya sea pagando menos del salario mínimo, reteniendo fondos como en el caso de Pedro, o presionando al personal para que trabaje fuera del horario, datos del gobierno muestran que el llamado robo de salarios desvía miles de millones de los bolsillos de los trabajadores. En el caso de Pedro, al él aún no tener un estatus migratorio definido, dice su ex empleador aprovechó esa situación, incluso con otros compañeros, pensando que no lo denunciarían con las autoridades. ¿Qué tenían en común todos ustedes o la mayoría de ustedes, de los trabajadores? Bueno, en común nosotros éramos inmigrantes, algunos eran brasileros, otros eran venezolanos, otros eran de Honduras. Y según esta funcionaria del Departamento de Trabajo, empleados en áreas de servicio son los más propensos a ser víctimas del robo salarial. Empieza con los trabajadores en restaurantes, ya sea de servicio limitado o servicio completo. Aparte de eso, vemos muchas violaciones en el área de construcción. En construcción usualmente también tiene que ver porque los clasifican incorrectamente como contratistas independientes. También vemos violaciones en la industria del care o el cuidado de personas, sobre todo cuidados en el hogar para envejecientes. Explica que si un empleado radica una denuncia con el Departamento de Trabajo, al ser esta una agencia federal, en algunos casos no podrán recobrarle al empleado la tarifa del salario mínimo de Florida, pero sí el mínimo a nivel federal. Por ejemplo, si alguien trabaja tiempo extra, como esa es la tasa más alta que le aplica, sí podemos honrar los $12 la hora. Pero si alguien trabaja, por ejemplo, menos de 40 horas a la semana, en términos de ley federal, la única protección es el salario mínimo. Y ahí tenemos que ver si le han pagado por lo menos el $7.25 la hora. Dice que como en el caso de Pedro, las leyes laborales aplican a todos los trabajadores, sin excepción. Todas las leyes, después que el trabajador esté trabajando para un patrono que está cubierto bajo la ley, el estatus migratorio no importa y las leyes le aplican igual. Por lo tanto, si está trabajando en este país, le deben pagar bajo las leyes de este país. Mientras tanto, Pedro dice, esta mala experiencia no empañará su entusiasmo para conseguir su sueño americano. ¿Cuál es tu sueño americano? Aprender inglés. Cualquier trabajador que tenga alguna pregunta sobre el robo salarial o le gustaría radicar una queja puede hacerlo llamando al 1-866-4US Wage. Lo pueden hacer en español y de esa manera pueden aspirar a recuperar dinero de horas ya trabajadas. Soy Valesca Gil, Telemundo.